¿Qué tal? Buen día. Soy el pastor José Gutiérrez Castillo, pastor de la Iglesia Bautista Esperanza, aquí en Mexicali, Baja California. Es un gusto estar con ustedes. Hola, soy el pastor Luis Montaño de la Iglesia Bautista de Hermosillo en Hermosillo, Sonora, México. ¿Qué tal, jóvenes? Soy el pastor Carlos Flores. Dios me ha permitido ya por 15 años poder pastorear la Iglesia Bautista Victoria en el estado de Oregon, en la ciudad de Woodburn. Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Ringo Ayala de la Iglesia Bautista de Santana y es un placer una vez más compartir estos días en la conferencia de jóvenes aquí en Mexicali. Bueno, un fuego ardiente es un profundo deseo que puede haber en el corazón de un cristiano, una cristiana, un joven, una señorita que quiera hacer algo por Dios, que quiera servir al Señor y que ese fuego le impulsa a hacer lo que Dios le está pidiendo que debería hacer. Para mí, el fuego ardiente es relacionado a la pasión que uno siente y como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Creo que cuando alguien está cerca de Dios va a tener pasión, pero que no necesariamente viene por su misma energía o su personalidad, sino que tiene que ser algo, el producto del Espíritu Santo de Dios en sus vidas, para que no se confunda, así por decirlo así, como alguien que nomás es emocionado, sino es una pasión que viene del Señor, que viene como producto del Espíritu Santo. Un fuego ardiente para mí es el anhelo interno, el corazón de querer hacer algo para el Señor. Un fuego ardiente es ese sentir interno de querer trabajar, consagrarte, buscar a Dios, hacer algo para Dios con tu vida. Vemos ese concepto en varias ocasiones en la palabra de Dios, y yo lo noto como algo que te está quemando por dentro. Para mí, cuando vamos a Jeremías 29 y habla de un fuego ardiendo, yo siento que es un llamado divino para todo el mundo, para todos y cada uno de nosotros, a anhelar, buscar de Dios y querer hacer algo para el Señor. Para mí, un fuego ardiente es tener una pasión por Cristo, una pasión profunda. Personalmente, el verso lema de mi vida es: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, es una vida completamente en acción, consagrada para Cristo. Todo lo que hacemos es para el Señor, para la causa de Cristo. Pablo dijo que él tenía un amor de tal manera que él se gastaba completamente por Cristo Jesús. Entonces, tener una vida ardiente en fuego es estar apasionado por el Señor y la causa, que es básicamente las almas perdidas. El llamado de Dios es algo que trasciende. El llamado de Dios es algo que uno lo percibe, lo siente, y no encontramos mayormente ningún significado en todo lo que pudiéramos hacer o lograr en esta vida, sino solamente en cumplir ese llamado que Dios nos ha dado, y que todo lo que queremos es solamente hacer su voluntad, agradarle a Él y poder invertir nuestra vida en su servicio. Lo que me ayudó a mí a tomar el siguiente paso para ser pastor fue el pastor que teníamos en ese tiempo en la iglesia. Yo rendí mi vida en un domingo normal, el pastor estaba predicando un servicio normal, y yo rendí mi vida al escuchar la predicación de Isaías capítulo 6. Y cuando se hizo la pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Yo fui al altar y yo no sabía ni qué significaba eso, porque yo nomás tenía meses de ser salvo. Pero yo recuerdo que fui al altar y yo dije: Dios, no sé si tú estás buscando todavía gente
pero si hay algo que quieres que yo haga, heme aquí, envíame a mí. Y en realidad lo que me ayudó a tomar el siguiente paso fue cuando yo le hablé al pastor y le dije de mi decisión de nomás ir al altar y entregarme. Él fue quien me dijo, sabes que Dios te está llamando. Y lo que a mí me ayudó a terminar en donde estoy fue seguir el consejo de mi pastor en ese tiempo. Él fue quien me comenzó a encaminar a lo que Dios estaba haciendo en mi vida, que eventualmente me llevó a entrar al Instituto Bíblico, eventualmente ya me llevó a todas las diferentes sucesiones de hoy. Pero si yo le dijera a cualquier persona, si han tomado una decisión, que se lo digan a alguien para que alguien más los encamine, porque yo fui encaminado, era un nuevo cristiano, yo no sabía mucho de lo que era un llamado ni nada de eso, pero él fue quien me estaba diciendo cuáles eran los siguientes pasos, y entonces eso es lo que yo seguí. Es una buena pregunta porque tiene todo que ver con la primera pregunta que hiciste. Yo crecí en una iglesia bautista, desde pequeño fui instruido en sana doctrina. Lamentablemente por algunos años, por causa de la decepción, del desánimo de otros, yo me aparté de la fe. Pero fue un tiempo específico en mi vida donde el Señor estaba trabajando en mi corazón a través de... fue una predicación, recuerdo, un martes por la noche, cuando yo sentí que Dios me llamó al ministerio. En aquel tiempo yo estaba estudiando la carrera de Derecho, tenía 3 años ya de estudiar en la Universidad Autónoma de Morelos, y pues como ustedes saben, algunos universitarios saben que lo más difícil es la mitad, ya después vas de bajada, es menos presión, y ya había corrido yo esa carrera difícil, y en el tiempo de que yo estaba estudiando tenía ya buen trabajo, tenía podemos decir, un camino fijo, un camino asegurado. Pero en ese específico servicio, el Señor tocó mi corazón. Recuerdo a mi pastor predicando un mensaje acerca de la necesidad de predicadores. Y como si fuera ayer, siento al Señor, el Espíritu Santo, como una flecha clavándose en mi corazón, diciendo, yo quiero que tú seas uno de ellos, yo quiero que tú entregues tu vida para servirme de tiempo completo. Y pues yo estaba muy bien acomodado, bien posicionado, familia de abogados. Y yo dije, Señor, pues busca otro porque yo no estoy disponible. Tengo ya un plan, una carrera, una visión. Pero el Señor estuvo trabajando en mi corazón, estuvo trabajando. Y poco a poco empecé a entregarle ciertas cosas a Dios que yo sabía que estaban mal en mi vida, que yo sabía que Él quería que me limpiara, que me apartara. En aquel tiempo, como te digo, era un cristiano mundano, apartado, completamente alejado de las cosas de Dios. Pero empecé a quitar eso de mi vida, empecé a limpiarme, y le decía, era como un juego entre Dios y yo. Básicamente el que estaba jugando el juego era yo. Decirle, ok, Señor, te doy esto, pero esto no te lo puedo dar. Y de nuevo el Señor volvió a trabajar en mi corazón y le entregaba algo más. Pero ya, Señor, hasta ahí. Y volví a entregarle algo más. A ver, ¿qué más quiere? Pero lo que el Señor me estaba pidiendo, lo que me estaba pidiendo todo el tiempo es, quiero tu vida. Pero yo solamente le estaba dando pedazos de mi vida. Hasta que un hermano llegó con ese versículo en Jeremías 29, recuerdo, y me dijo, leyó el versículo y me dijo, Carlos, ¿sientes tú ese fuego ardiendo en tu corazón? Y me puso a pensar y reconocí que eso era efectivamente lo que era. Un anhelo, un deseo de querer agradar a Dios con mi vida. Y el Señor estaba poniendo ese deseo en el corazón de entregarle más a Él, de consagrarme más a Él, de acercarme más a Él. Y mi deseo de la misma manera de corresponder de esa manera era una lucha, pero yo sabía que mi corazón estaba queriendo hacer algo más para Dios, que no podía yo detenerme, que no podía yo parar, sino tenía que hacer algo más para Dios. Hasta que un día lo único que tenía era eso, ¿no? Ya estaba yo consagrado, entre comillas, había dejado todo, pero aún tenía mi carrera, lo que más quería, mi trabajo, lo que más apreciaba. Y recuerdo, fue una conferencia de fuego de evangelismo donde se hizo el llamado y yo pasé y entregué todo al Señor, y finalmente a partir de ahí fue que me preparé para el ministerio. Fui a colegio fuego de evangelismo un tiempo, después terminé mi educación en Hal Anderson College, y bueno, pues el resto ya es historia. Lo que me
impulsó a mí a tomar un paso más allá para ser un pastor. Básicamente pues fue un llamado. El Señor me llamó en un campamento de jóvenes. Yo tenía 12 años y el lema del campamento era "En fuego por Cristo". Y a los 12 años se predicó sobre la necesidad de predicadores. Nuestro predicador, nuestro pastor dijo que hacían falta predicadores. La mies es mucha, los obreros pocos. Y a ese tiempo ya estaba yo evangelizando y sí podía haber una gran necesidad. Pero no fue hasta que cumplí mis 18 años que renové ese deseo para ser un pastor y un predicador. Y de igual manera fue por las almas perdidas. Yo estaba buscando la universidad, mi carrera, y no es que eso sea malo, pero el Señor me había llamado a mí. Entonces tuve que tomar un paso ahí de fe, obedecer, no por conveniencia, sino por convicción. Que yo amaba a Dios y amaba lo que Dios ama, y Él me llamó a predicar el Evangelio. Me gradué del instituto, me casé, pero ahora ya tenía que tomar el paso verdadero, como quien dice, dejar mi iglesia y ser pastor, y yo no quería. Por lo mismo, porque sabía toda la responsabilidad que había. Y lo que me ayudó a mí fue más que nada el amor a Cristo, el amor a las almas perdidas. Siempre que pasaba por la ciudad donde estoy pastoreando, mi corazón se enardecía ver la gente perdida, tanta gente, más de 400,000 habitantes. Entonces fue el llamado a Dios, la causa de Cristo. Ahora puedo ver las recompensas, pero en aquel momento la incertidumbre es pues no poder ver, no saber. Lo que me impulsó a mí fue el amor a Cristo. Una vez más, vivir para Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces fue el amor de Cristo que me impulsó. Yo les aconsejaría que se mantengan siempre conectados espiritualmente a Dios, a la palabra de Dios, que se dejen guiar por el Espíritu Santo, que permitan que el Espíritu Santo igual tome control de su vida, y también que pongan un freno en su manera de vivir, de no seguir la corriente de este mundo, no seguir la corriente de sus compañeros en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, sino mantenerse fieles al Señor. Esto implica el hecho de querer tener un compromiso con Dios y buscar aquellas cosas que lo mantengan prendido en fuego, sobre todo la presencia del Señor. Uno de los consejos que yo diera a los jóvenes para que el fuego no se apague sería verdaderamente vivir cerca del Señor. Así como Moisés en la zarza era un fuego ardiente, y eso es algo que vemos luego en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendía en el día de Pentecostés, descendió con fuego, era el poder del Espíritu Santo. Y si queremos que siga creciendo ese fuego, la única persona que puede dar ese fuego es Dios. Así que con la cercanía de Dios va a venir el fuego. Muchas veces gente puede tratar de fabricar este fuego, pero este fuego tiene que venir de Dios. Así que entre más cerca estemos de Dios, más fuego, más pasión vamos a tener para poder hacer su voluntad. Esa es una buena pregunta. Yo creo que en mi propia vida, como un testimonio personal, ese deseo, ese anhelo por agradar a Dios, ese anhelo por hacer algo para Dios, ese anhelo para hacer que mi vida cuente para Dios, ha tenido que ser renovado. En diferentes etapas de mi vida vienen ocupaciones, vienen obstáculos, vienen problemas, vienen pruebas, vienen pérdidas, circunstancias que pueden hacer apagar el corazón. Y yo creo que lo más importante para mi vida ha sido mantener, y creo que para todos debería de ser, es mantener una relación cercana con Dios. Una relación cercana involucra transparencia, involucra honestidad, involucra ir con Dios, decir, Señor, no te puedo ocultar nada, tú sabes cómo estoy por dentro, sabes que mi corazón está apagado, sabes que estoy frío, sabes que estoy apático. Podrías regresarme ese fuego, podrías regresarme ese ánimo, esas ganas, podrías darme nuevas fuerzas. Y no sé, incontables veces yo he tenido podemos decir, ese fuego apagado que viene por
todo lo que mencioné. Y incontables veces he tenido que apartarme con el Señor y decir, Señor, necesito que tú me avives de nuevo, que tú pongas un avivamiento en mí, un fuego renovado, nuevas fuerzas. Y mira, el Señor no falla, el Señor está ahí, el Señor me ha fortalecido muchas veces, me ha levantado muchas veces, me ha animado muchas veces. Ha sido a través de su palabra, a través de oración, a través de consejo de alguien, a través de alguna circunstancia que pasa, donde tú sabes que Dios te está hablando. Y esa conexión con Dios que tú puedes personalmente desarrollar va a crearte camino para poder mantener un corazón ardiendo para el Señor, un corazón en fuego para el Señor. Pero si descuidamos esa percepción de la intención de Dios de andar con nosotros y la descuidas, puedes caer en el error de enfriarte y no encontrar la manera de poder volverte a aprender. Entonces yo creo que debemos ser conscientes que lo que más debemos de atender es nuestro caminar personal con el Señor. El consejo que yo le daría a los jóvenes para que ese fuego no apague es que se mantengan cerca de la fuente del fuego, que es Dios mismo. O sea, si uno quiere encenderse para el Señor, entonces tiene que acercarse al Señor. Y así es como uno agarra ese fuego, ese fervor. Y para que no se te apague el fuego, entonces tienes que estar constantemente cerca de Dios. Que no pasen ni un solo día que no leas tu Biblia. Que no pase un día que ores, que medites en el amor de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, que nos impulsa, nos motiva a seguir adelante. Y a veces lo que sucede es que quitamos la mirada del Señor, ponemos la mirada en las cosas de la tierra, aquí en el mundo, y se nos recuerda en la Biblia lo que tenemos que hacer es mirar las cosas de arriba, las cosas que no se pueden ver, las cosas eternas. Entonces, para que no pierdas tu fuego, mantente cerca de la fuente del fuego, que es Cristo Jesús. Bueno, todos como seres humanos tenemos altas y bajas. Sin embargo, el hecho cuando Dios nos ha llamado y hemos tomado una decisión determinante en lo que queremos hacer en la vida y ser en la vida, ya no nos interesa otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios. Personalmente, nunca he tenido una situación que me desalentara o que me desanimara a cumplir el plan de Dios, porque ya no vivo algo para mí, sino todo lo que hago y todo lo que vivo lo hago para el Señor. Hay varias veces en mi vida que me he sentido como Jeremías cuando al principio fui salvo. La primer quizás luchas que tenía eran con cambios de vida, dejar mis amistades. Muchos de mis familiares no entendían lo que estaba sucediendo en mi vida. Yo recuerdo muy pronto sentirme desanimado y yo me sentía como que entre más decisiones tomaba para el Señor, más conflicto tenía. Luego tuve problemas también con hermanos de nuestra propia iglesia. Recuerdo que no entendían lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo recuerdo en una ocasión escuchar unos hermanos criticarme y Dios vio justo que yo los escuchara sin que ellos supieran que yo escuché y estaban hablando mal de mí. Yo recuerdo tenía alrededor de un año de haber sido salvo. Yo recuerdo que yo salí de la iglesia, estaba bien enojado, bien desanimado estaba. Yo estaba pensando, si así son los cristianos, yo no quiero nada que ver con ellos. Y el pastor, porque yo fui a quejarme con él, el pastor me dijo, Luis, si tú dejas los caminos de Dios, tú solamente estás confirmando lo que ellos están diciendo. Me dice, ¿quieres hacer algo en su contra? Yo le dije, sí, vive para Dios. Porque entre más vives para Dios, más les estás pegando donde les duele. Así que fue un buen consejo en ese tiempo. Y obviamente como pastor, innumerablemente, muchas veces, he sentido el desánimo en el que uno quiere tirar la toalla. Bien se ha dicho que pues no todo el tiempo salen las cosas como uno piensa en el ministerio. Y ha sido el consejo de otros hombres que me han ayudado a poder regresar al fuego o poder arrepentirme de cualquier cosa que esté pasando en mi vida que tiene que ser confesada para que una vez más el fuego de Dios pueda venir a mi vida otra vez. Sí, refiriéndonos al capítulo 29, cuando la palabra de Dios dice que había un fuego en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Como mencioné, tuve esa batalla por mucho tiempo
con Dios cuando Él me llamó. A mi consideración, a mi conciencia, yo estaba perdiendo demasiado si entregaba todo para servir a Cristo. Y obviamente hubo una lucha interna tratando de evitar ese llamamiento y esa lucha que desarrollé contra Dios por varios meses no me dejaba completamente consagrarme. Pero como dice Jeremías, traté de sufrirlo, no pude. Llegué un día donde tuve que entregar mi vida al Señor por completo. Y como te dije, para aquellos años para mí era lo más valioso, era lo que el mundo estaba buscando, una posición, poder, buen trabajo, tenía todo lo que el mundo quería. A mi edad estaba yo trabajando estaba estudiando y trabajando como abogado, y el Señor cuando pide todo, pues, esa lucha me detuvo. Pero no me arrepiento de haberlo dejado todo. Al contrario, al día de hoy puedo mirar todo eso como basura. ¿Y qué hubiera sido si hubiera resistido más? ¿Qué hubiera sido si no hubiera entregado? Y de la misma manera vienen en la vida como cristianos, no solamente el llamamiento de Dios al ministerio, sino el llamamiento a hacer alguna tarea, a cumplir un ministerio en la iglesia, a dejar algo que tú sabes en lo cual no debes de vivir. Y el Señor está detrás de ti. Tenemos que entender que los llamamientos de Dios son irrevocables. Él no va a cambiar su manera de pensar. Lo mejor que podemos hacer es decir, Señor, no puedo más. Aquí está mi vida. Aquí está mi noviazgo con ese hombre inconverso o esa mujer inconversa. Aquí está este vicio, Señor. Aquí está esta lucha que yo he batallado contigo, este negocio, este trabajo, esta escuela. Señor, lo pongo en tus manos porque yo lo que quiero hacer es tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Y sí, en varias ocasiones he tenido ese desafío donde Dios nos manda a hacer algo y trato de resistirlo. Por ejemplo, hace 2 años comenzamos nuestra escuela cristiana. Y creciendo en el Evangelio como pastor nos han dicho siempre, si tienes un enemigo, dile que comience una escuela cristiana. Entonces yo me resistía a eso por mucho tiempo, y fue una lucha que tuve con Dios también, pero el Señor, vuelvo a lo mismo, puso todas las circunstancias, me hizo abrir los ojos y dije, Señor, ¿sabes qué? Ok, lo vamos a comenzar, pero si la comenzamos, tú te vas a encargar, no yo. Y en ese momento fue que cuando dije, lo vamos a hacer, vamos a echarle ganas, vamos a ver cómo abres puertas, no tengo la menor idea, pero estamos bajo tu control. El Señor empezó a abrir tremendas puertas para poder comenzar una escuela cristiana, y ese es un ejemplo de muchos otros donde he tenido que luchar, pero al fin de cuentas se deja uno ganar. Dice, Señor, tú ganas, ¿verdad? Tú toma control de esta situación. Si alguna vez me sentí como Jeremías, claro que sí, muchas veces. A veces a nosotros los hombres vemos el pasaje que dice cada hombre proclama solamente su propia bondad. Y es verdad, a veces nos gusta hablar de nuestros éxitos, nos gusta hablar de cómo Dios obró, pero no nos gusta hablar de aquel domingo cuando nadie llegó, cuando no hubo visitantes, cuando salimos a evangelizar y no hubo resultados. Y muchas veces sí nos podemos sentir de esa manera. Como Jeremías se sentía obviamente abandonado, sentía que su obra, su ministerio no tenía fruto. He aprendido que eso es algo normal, y lo que me ha impulsado a seguir adelante básicamente es ese fuego que Dios pone dentro de nosotros. Lo que hacemos es para Dios. Mi trabajo es glorificar a Dios con todo lo que hago, y los resultados están en las manos de Él. Entonces sí, hay momentos que uno tiene que examinar y reflejar cómo está mi relación con Dios, cómo está mi comunión, si me he alejado, por qué me siento de esta manera. Y siempre es lo mismo, tener amigos. Personalmente, yo le doy gracias a Dios por mi pastor de jóvenes, que es el hermano Andrés Gómez. Pastor Andrés Gómez, él me ayudó mucho en el tiempo cuando se me apagó el fuego. Me invitó a ganar almas, me invitó a salir a predicar en la calle, me animó, me impulsó. Y otros amigos ya más tarde en el ministerio, como el pastor Montaño. Pasé por un tiempo muy difícil, cuestionaba muchas cosas. Y tener amigos que te ayuden a mantenerte firme es una joya preciosa y única. Entonces sí, me sentí de esa manera. Con la ayuda de Dios y la ayuda de buenos amigos, el Señor puede levantarte siempre.